Bueno, pues en este video vamos a entender cómo es que funciona la forma estándar o también llamada forma canónica del producto de sumas. Para esto, primero debemos de saber en qué consiste la suma de productos o el producto de sumas. Eh, para empezar, como se muestra en el ejemplo de suma de productos, tenemos lo que son tres términos. Y estos tres términos se suman, pero esas variables internamente se están multiplicando. O sea, las variables primero se multiplican y luego ese producto se suma, eh, mientras que el producto de sumas consiste en que tenemos tres factores. ¿Y por qué son factores? Porque aquí estos términos, por así decirlo, se multiplican, mientras que internamente las variables se suman. Entonces, esas variables sumadas se multiplican haciendo producto de sumas. Y bueno, el dominio de una expresión booleana se refiere a todas las diferentes variables que aparecen en una expresión, ya sea que estén en su forma complementada o no complementada, como se muestra aquí en el ejemplo, que tenemos lo que es un producto de sumas y tiene cuatro variables, que serían A, B, C y D, y no importa si son negadas o no negadas, simplemente vemos que tenemos cuatro diferentes variables y ese sería el dominio, sería A, B, C y D. Y bueno, una vez que ya conocemos lo que es la suma de productos, el producto de sumas y el dominio, ya podemos hablar de la forma estándar o canónica del producto de sumas. ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, aquí tenemos una expresión que está conformada por tres factores. La forma estándar consiste en que cada uno de estos factores tenga el mismo dominio, como en el ejemplo pasado que vimos que el dominio era A, B, C y D. En este ejemplo de aquí también podemos observar cómo los tres factores tienen el mismo dominio, A, B, C y D, sin importar si, por decir, la variable A está complementada o está negada, porque vemos que en el primer factor A está negada, mientras que en los otros dos A está complementada, es positiva, por así decirlo. Entonces, eso no importa. Así para las variables B, C y D, simplemente con que los los tres factores cumplan con el mismo dominio A, B, C y D, entonces esa es la forma estándar o forma canónica del producto de sumas. Para convertir a su forma estándar una expresión, como en este caso tenemos un producto de sumas, lo primero que tenemos que hacer es identificar su dominio, que en este ejemplo, en esta expresión, el dominio es A, B, C y D, ya que son todas las variables que existen. El error está en que no todos los factores cumplen con este dominio. Por ejemplo, en el primer factor, en el primer producto, eh, tenemos que nos falta la variable D, mientras que en el segundo factor, la variable que nos falta sería la A, y en el tercer y último factor,
si está correcto su dominio, ya que tenemos A, B, C y D, sin importar si están negadas o complementadas. Entonces, una vez que identificamos cuál es su dominio, lo que hicimos es convertir esta expresión a la que se muestra abajo, que aunque parezca más difícil, ya que pasamos de 3 factores a 5 factores, podemos simplificarla con el mapa de Carnot. Para obtener esa expresión final de 5 factores, el primer paso consiste en agregar a cada factor que no está en la forma estándar canónica un término formado por la variable que falta y su complemento. Utilizando la primera expresión que teníamos, la que no estaba en su forma estándar, entonces los factores que tenemos que convertir serían el primer y el segundo factor. El tercero no le vamos a mover nada, ya que ya está en su forma estándar. Entonces, como se muestra aquí en el primer recuadro amarillo, que es el primer factor, nos hace falta la variable d para que esté en su forma estándar. Entonces, lo que nos dice el primer paso es que le vamos a agregar esa variable que le falta, que es la d, pero lo vamos a agregar dos veces, una en su forma de complemento y otra en su forma negada, como se muestra en este ejemplo, que pasamos de un factor con solo tres variables, a, b, c, a otro factor ya con las cuatro variables, a, b, c y d. Entonces, el segundo paso es aplicar la siguiente regla a la expresión que se obtuvo en el paso anterior. La regla es esta que se muestra remarcada en color negrito, que es A más BC es igual a producto de sumas A más B por A más C. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esta regla? Bueno, pues que tenemos que separar esa variable que agregamos en el paso anterior, en el paso uno. Esta regla, basándonos en el ejemplo, en la expresión que nos salió en el primer paso, A consiste en A más B negada más C y BC se refieren a D por D negada. B es como si fuera D y C es como si fuera el D negada. Entonces lo que vamos a hacer es separar esas dos variables de D. Así es como quedaría ya nuestra expresión aplicándole esta regla. Podemos observar que obtuvimos, como anteriormente dije, dos factores. Lo que hicimos fue separar la variable d. Entonces, a más b negada más c se mantiene igual, tiene que estar igual en ambos factores. Simplemente separamos d por d negada para así que cada factor tenga correctamente su dominio. Y además es necesario tenerlo de esta manera para poder simplificarlo en lo que es el mapa de Carnot. Una vez que hemos entendido cómo es que funcionan estos dos pasos, estas dos reglas, tenemos que hacer lo mismo
con todos los demás factores que no estén en su forma estándar, como aquí en el recuadro azul, que es el segundo factor, es el que no está en su forma estándar. El último sí, ya está en su forma estándar. Entonces nos vamos a concentrar únicamente en el factor del recuadro azul. Lo que hacemos fue nuevamente lo mismo que hicimos con el factor del recuadro amarillo. Primero, el primer paso es agregarle esa variable que le falta. En este caso, la variable que le hacía falta era la A. Entonces, vamos a agregar la A en sus dos formas, en su forma negada y en su forma de complemento, como se muestra en el ejemplo, que quedaría B negada más C más D negada más A por A negada. Así quedaría cumpliendo con la primera regla, el primer paso. Después, el segundo paso era separar la variable que le agregamos. En este caso es la variable A, como se muestra en el último recuadro azul. Ya separamos lo que eran A y A negada. Si observamos B negada más C más D negada, se siguen manteniendo igual. El único que separamos fue la variable A, obteniendo así nuevamente dos factores, como lo fue con el ejemplo del recuadro amarillo. Una vez hecho esto, finalmente lo que tenemos que hacer es agrupar estas expresiones que nos salieron una vez ya pasadas a su forma estándar, como se muestra aquí. El resultado que obtuvimos de el primer factor de A más B negada más C fue A más B negada más C más D, eso multiplicado por A más B negada más C más D negada. Ese es ya en su forma estándar. El segundo factor que estaba incorrecto, que era el que está de color azul, que es B negada más C más D negada, al final en su forma estándar nos salió A más B negada más C más D negada, eso multiplicado por A negada más B negada más C más D negada. Y bueno, el último factor ya estaba correctamente. Entonces, lo último que hay que hacer es agruparlos y así obtener esta expresión ya en su forma estándar, que aunque se vea más complicada que la del inicio, porque al inicio simplemente tenía tres factores y ahorita ya obtuvimos cinco. Con ayuda del mapa de Carnot podemos simplificarlo y obtener una expresión más chica para así poder pasarlo a las compuertas, obtener su diagrama y sería todo.